canalizado, no, no. Estaba, cualquiera dice, uy, está canalizado el hermano. No, 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 es que son los... ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, una bendición enorme, un gozo, un privilegio. Les animo a que por favor me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Vamos a continuar con la exposición del libro de Jonás. Como lo iniciamos ahora 15 días. Entonces, les animo a que vayamos al capítulo 1 y no vamos a exponer todo el versículo 3, ¿eh? Ni siquiera el versículo 3 lo vamos a alcanzar a evacuar hoy. Veo que es imprescindible, cuando uno está estudiando un libro y lo está preparando para exponerlo, definitivamente hay pasajes que se prestan para hablar uno largo de ellos, ¿cierto? Hacer de pronto un texto narrativo, de pronto hacer una predicación narrativa. Otras veces uno mira el texto y es demasiado rico y uno dice, no, ese versículo da para sacar por lo menos 2 o 3 predicaciones textuales. Ya no es digamos, tan exegéticas. Perdón. Perdón. Entonces, Jonás, de todas maneras, como es tan cortico, el versículo vamos a leerlos. Dice la poderosa palabra del Señor. Jonás se fue, versículo 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Creo que no vamos a poder evacuar todo ese versículo 3. Se va a dar cuenta que es imposible evacuarlo y todo. Nuestro amado y querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia, tu piedad. Gracias, Señor, por tu muy santa y poderosa palabra, Señor. Qué honor, qué privilegio poder predicar, Señor. Qué salud tan maravillosa como cantábamos ahorita produce tu santa palabra en los huesos. Te agradezco, Señor, porque así como lo decía Feisaldeo, danos, Señor, la humildad y la sencillez para que tu palabra penetre las estructuras de nuestra alma y de nuestro espíritu, que quedemos desafiados al mensaje, Señor, que estoy seguro tú pusiste en mi corazón, preparando esto y todos los mensajes que vienen, Dios de los cielos. Gracias porque necesitamos estar constantemente recordando el propósito por el cual nosotros hemos sido salvados y llamados. Toda la gloria para ti, querido Dios. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, queridos hermanos, quiero que por favor me pongan la diapositiva porque deseo que esta pregunta que voy a hacer con ustedes, que quiero que esta pregunta nos acompañe durante este mensaje. En realidad esta pregunta tiene son dos preguntas en realidad. Hoy voy a hacer la primera y en el siguiente sermón voy a hacer la segunda, porque supongo que el centro del mensaje girará en torno a esto. Quiero que el mensaje, que la palabra que traigo, gire en torno a ello. ¿Es su fe una bendición o una carga para usted? Quiero que eso gire, esté en su corazón. Quiero que constantemente a lo largo de este sermón y en lo que ¿es su fe una carga para usted? Si el Señor me da licencia y cuando continúe la exposición de Jonás, voy a hacer la otra pregunta. Hoy la que quiero es, ¿el cristianismo es una carga para usted? ¿Ser evangélico cristiano es una carga para usted? Y esa es la pregunta que quiero responder o que quiero que cada uno se responda a sí mismo después de este y de los siguientes mensajes. Por eso el tema que estamos estudiando es el avivamiento. Avívanos, Señor. Pero la serie que he comenzado se llama El evangelista que no quería que nadie se salve. Usted puede ser un evangelista que no quiere que nadie se salve. No, yo sí quiero hasta que mis enemigos se salven. ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no expones las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no le hablas al otro del maravilloso Jesús? Entonces, esa es la pregunta, queridos hermanos, de manera puntual, que deseo que esté acompañando, cierto vigilante, cierto
como un prisionero, que usted esté atrapado, encadenado a esta pregunta a lo largo de esta enseñanza. Mire que el apóstol Pablo, preso, evangelizaba a la gente que estaba allí. Una persona de pronto no está aprovechando las circunstancias en que se encuentra. Bueno, pero eso van a ser las aplicaciones que espero alcanzar a decirlas hoy. Entonces, no olviden, ¿es su fe una bendición o una carga para usted? Para Jonás fue una carga en este momento histórico. Tener que ir a predicar, a evangelizar a una nación. Por eso, ahora 15 días, comencé con la introducción de Dios ama a mis enemigos, porque he buscado sacudirle, Señor. He deseado que usted se entienda que Dios sí ama a sus enemigos, a los enemigos míos, a la gente que me hizo daño en el pasado. Creo que ese sermón está saliendo por la red. Es algo que yo nunca me he detenido a pensar. A la persona que me violó o que mató un familiar mío o que me dejó plantada en el altar o que acabó con mis ilusiones, a esa persona Dios la ama. Dios no es enemigo de mis enemigos. No es, y ese es el problema que vamos a ver hoy. Jonás creía que Dios era enemigo de los ninivitas, era enemigo de todas las naciones. Y esa es la tesis que quiero plantear en ¿por qué Jonás no quiere ir? Y por extensión nosotros, si hay gente que hasta se está preparando en un instituto bíblico para ir a llevarle el evangelio a gente que nunca ha escuchado hablar del Señor. Entonces, quiero que dentro de esa perspectiva, dentro de ese contexto para, digamos, volvernos a conectar como quedamos ahora 15 días, hablemos primero, como siempre enseño y sobre todo cuando estoy formando en homilética, del contexto histórico. En el versículo 1 se nos dice, y eso lo expusimos ahora 15 días, expusimos el versículo 1 y 2, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y es necesario rápidamente recapitular lo que dijimos. Se suele llamar a este libro Profecía de Jonás, pero quizás ese sea el único libro que no es profecía en sí mismo, sino es una pequeña biografía. Amén. Es una pequeña biografía de un profeta. Amén. Es una pequeña biografía. Él va a predicar con su testimonio. Los que salimos de la calle del Cartucho no podemos dejar de predicar. Si usted hubiera tenido la experiencia que hemos tenido muchos, que hemos pasado por estas calles brutales, seguramente que usted no podría dejar de predicar. Usted estaría dispuesto a entregar su carrera, su vida, su hogar, lo que fuera. Este hombre estuvo en la barriga de un cetáceo. Este hombre tuvo una dramática, esto no es un cuento para contarlo en la escuela dominical. Yo lucho mucho con mi esposa cuando le digo a ella, Lucecita, no olvides, cuidado con hacer arcas, que la jirafa se le salga el cuello por encima del arca, porque los niños van a creer que así chiquitica era el arca. Por eso ella es tan cuidadosa. Cuidado con narrar estas historias de Jonás como si esto fuera una parábola o fuera no, estamos frente a un Dios soberano. Los que hemos venido realmente del otro lado del sepulcro podemos dar fe, testimonio de que Dios está vivo. Entonces, queridos hermanos, este es el único libro de profecía, como lo dije ahora 15 días, que no es propiamente una profecía, sino una pequeña biografía del momento más trascendental de la vida y del ministerio de Jonás. Es cierto que Jonás llevó su ministerio a Nínive. Allá fue donde el Señor lo llevó. Y también, cuando él vuelve a su nación, usted dirá, la única parte, ahora 15 días que usted nombró, fue cuando hizo una profecía en el tiempo de Jeroboam. Gracias, mi amor. En el tiempo de Jeroboam II y se cumplió la profecía, sí, en efecto. Pero, ¿cuál cree usted que fue el ministerio de Jonás en Israel? ¿Cuál cree usted? Predicar su testimonio, lo que le ocurrió a él. Pedro predicaba a la gente diciéndole, yo negué a Cristo. Eso no lo supo sino él. Se hizo pública. Él hizo público su testimonio. El momento cuando se encuentra realmente con Jesús. Porque ¿quién supo eso? Eso es importante tenerlo, porque tenemos que con mentes adultas estudiar las Sagradas Escrituras. Él se encargó desde entonces, como lo vamos a ver,
a anunciar a la nación de Israel que Dios amaba a sus enemigos. Eso es un mensaje que, como lo vamos a ver hoy, dentro, o por lo menos voy a dejar las bases para que usted se ponga a otear mentalmente y a decir, oye, quiero hacer un tour mental realmente de lo que significa el ministerio de Jonás predicándole a la nación de Israel que Dios amaba a Nínive. Eso es algo que eso no es así tan sencillo. Entonces, queridos hermanos, es importante eso. Ese fue el ministerio de Jonás. Nosotros creemos que el ministerio de Jonás simplemente fue allá cuando le profetizó a Jeroboam que se iba a extender la nación de Israel, Jeroboam 2, y luego esto y listo. Y que el resto se acostó a dormir. No, esto fue dramático. Él fue el que escribió su testimonio. Y hasta el versículo 4 se va a convertir. No a Cristo, no convertir como creyente, no, él lo era, sino a llegar a entender la perspectiva de Dios. A llegar a entender lo que yo quiero que usted y yo entendamos. La realidad de lo que es el infierno. Y su papá, ¿dónde estar en el infierno? Nunca recibió al Señor. Hermano, yo pregunto, ¿realmente usted es convertido? ¿Usted tiene sensibilidad de lo que significa ser creyente? ¿De lo que significa ser cristiano? No podemos. Como una vez un hermano contestó, pues no voy a entrar ahorita en detalles, sino que el Espíritu Santo está trayendo esa anécdota a mi corazón. Y recuerdo que ese hermano, ya ellos son quinta generación de cristianos. Y me dijo, ¿usted no le da pena dar su testimonio delante del púlpito, delante de toda esta gente respetable? Le dije, no, a usted le debería dar pena, hermano, que usted es cuarta generación. No hablan del Señor y el Señor tenga que ir a sacar gente de la calle del cartucho para venir a recordarles a ustedes el evangelio. Nunca pensé contestarle así, pero fue lo que me salió en ese momento. Hermano, realmente usted es digno, usted es profesor, usted es doctor, usted es médico. Está bien, gloria a Dios por eso. No todos tenemos que salir de las heces de la sociedad como nos ha pasado a algunos. Pero hermano, yo quiero sacudirlo, hermano, con el evangelio, con el avivamiento. Esto es trascendental. Y el Señor le da un mensaje concreto a Jonás, versículo 2. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios habló, como lo dije ahora 15 días, directamente a Jonás y le dijo que fuera a Nínive y que proclamara contra ella. Es decir, esas dos palabras hicimos la exégesis, es decir, que la reprendiera de su pecado y que llamara a la ciudad al arrepentimiento. Eso Jonás dijo, no, eso yo no lo voy a hacer. Claro, él estaba en su fuero interno pensando eso. Porque había empezado, lo dijimos, la cuenta regresiva para Nínive. Le quedaban 6 semanas de vida a esa nación. Y yo le decía lo mismo a usted. Usted no es lo mismo cuando el médico le da un diagnóstico a uno, cuando ahora que estuve en la UCI, que le da un diagnóstico a uno el médico y le dice, arregla las cosas porque te vas. Eso cambia la vida. Esto cambia inmediatamente la vida. Aquí lo que le dicen es 6 semanas le queda a esta ciudad. Imagínense que dijeran eso, hoy estamos felices y se llega a ganar la selección Colombia, pues con mayor porque el patriotismo se nos despierta. Que el Señor diga, y cuando hay un terremoto, sucede algo con cualquier ciudad del norte, del oriente, del occidente o del sur de Colombia, nos conmovemos profundamente. ¿Cómo será que supiéramos que que Dios va a acabar Bogotá? Entonces, eso para irnos metiendo en ese contexto, el Señor le dijo, tienes que irlos a reprender por su pecado y llámalos al arrepentimiento. Pero veamos la condición del corazón de Jonás. Versículo 3. Dice, Jonás se fue. No, versión internacional dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para oír del Señor. Se fue en dirección a Tarsis, perdón, y lo estuvimos analizando ahora 15 días. Recuerdan ustedes que yo traje el ejemplo de un judío, ¿cierto? Que el Señor levante en Nueva York o en Washington en la Segunda Guerra Mundial y que vaya y le diga, tengo un mensaje para ti. ¿Cuál? Quiero que vayas a Europa, a los nazis que están matando a tu pueblo, que los están asesinando en estas cámaras de gas. Y le diga a Hitler que se arrepienta para yo perdonarlo. Y vimos el ejemplo, ¿recuerda? Lo primero que haría el tipo es irse para el otro lado. No, ¿qué tal voy a hacer eso si están matando a mi pueblo? ¿Cierto? La ilustración, eso quedó hoy. Y ahí quedamos ahora 15 días. Entonces, veamos los pasos del descenso de Jonás. No voy sino simplemente hacer clic en su celular ahora y si desea puede incluso mandarle el mensaje a otros amigos. Versículo 3. Entonces, aquí le he puesto a esta sección los pasos del descenso de Jonás. Y suyos pueden ser también, porque en el momento en que usted y yo no salgamos a predicar, estamos desobedeciendo Mateo 28.
Estamos desobedeciendo a Mateo cuando el Señor Jesucristo dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan, los comisiono. Mientras están yendo, prediquen el evangelio a otros. Y lo que el Señor le manda es a él darle las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que los iba a destruir físicamente y por extensión en el infierno. Eso es lo que nosotros también tenemos que decirle a la gente. Viene un diluvio atómico, literal, segunda de Pedro. Pero también si usted muere acá, se va eternamente sin el Señor. Entonces, me he detenido en la primera parte donde dice, se detuvo, dice Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Escucha esa palabra, queridos hermanos. Para huir del Señor. La intención de Jonás no era huir de los ninivitas, sino era huir del Señor. Cuando se nos dice que huir del Señor, obviamente que Jonás conoce el Salmo 139, 7 al 12, donde el rey David dice que es imposible esconderse del Señor. Voy a leerlo rápidamente. Salmo 139, 7, si estos me abren, entonces se los leo. Así dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Y cuando David escribió esto, pues hacía muchos años, David había muerto y Jonás había leído esto. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Esto lo sabía Jonás. Entonces, hay que levantar un poquito la mentalidad infantil al estudiar las Sagradas Escrituras. No es que estaba huyendo en el sentido del Señor, porque sabe que en ninguna parte se puede ir. No se puede huir. Entonces, quiero que hagamos, queridos hermanos, es imposible huir del Señor. Quiero que nos metamos en la psicología de Jonás, lo que está ocurriendo en el corazón, en el espíritu de ese hombre, porque eso es lo que nos interesa. Nosotros ahí en Jonás 4:2, voy a leerlo, Jonás 4:2, nos explica la razón. Jonás nos da la misma razón por la cual intentó huir del Señor. Jonás 4:2, voy a leerlo. Dice, así que oró al Señor Jonás de esta manera, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y que no destruyes. Entonces nosotros vemos claramente que Jonás lo que está haciendo es desobedeciendo al Señor. Y dimos las razones también ahora 15 días porque lo estaba desobedeciendo. Pero hoy quiero profundizar un poquito más en eso. Esta actitud del profeta de desobedecer al Señor es propio de ese nacionalismo estrecho de Israel que los acompaña hasta hoy en día. Voy a decir esto con mucho respeto. En esta semana yo no sé cuántos de ustedes supieron que acabaron de matar a más de 20,000 palestinos otra vez allá. Yo estoy en un nacionalismo impresionante. Entonces, este profeta muestra aquí también esa xenofobia, odiar a los que no son los de su raza, quienes solo anhelan que Dios, ellos esperaban y querían que Dios castigara a las naciones, a los gentiles. Por eso yo decía ahora 15 días que cuando Pablo llegaba al discurso donde decía la visión que él tuvo y cómo después, ellos lo escuchaban hasta cuando Pablo les decía y el Señor me dijo, ve a los gentiles, hasta ahí lo escuchaban, mata a ese hombre. Seguimos viendo esos pasajes. Porque ellos odian eso. Es su Dios. Solamente para ellos. Nadie más tiene derecho a ese Dios. Y eso es lo que él va a aprender acá. Y por extensión nosotros. Y nosotros también. Porque yo he escuchado ese evangelio. Es que Juan 3:16 no es para... De tal manera amó Dios al mundo. Pero no se refiere al mundo de los inconversos, sino al mundo de los elegidos. Qué exégesis tan podrida. Y vienen a decir que tienen el evangelio puro. Porque de tal manera amó Dios al mundo de los escogidos que dio a su Hijo para que su Hijo muera por los escogidos. Va. Y lo estoy diciendo ahora 15 días. Si eso fuera así, si así fuera, el juicio final sería un circo. Si Dios escogió seres humanos, ya el juicio final es un circo, es una pantomima, perdón, Señor, es una broma. Porque tú no me diste la fe para creer en ti. Porque la Biblia dice que la fe es un don que da Dios. Eso es un circo. Y se atreven a decir evangelio puro. Cristo no murió por todos.
Y por eso es que no les animo a que coloquen esos enlaces por la web. Disfrútelo usted si quiere, hermano. Y la vez pasada también estuve hablando sobre esta situación de algunos teólogos y predicadores que les animamos a escuchar. Pero de esa clase de predicadores que dicen que Cristo no murió por todos, por favor, primero porque no es lo que la palabra del Señor enseña. Bueno, volvamos. Y esto es una puñalada tremenda para esa doctrina, porque ellos son los elegidos de Romanos 9. Mira cómo me llega todo de contera. Romanos 9, que es la escritura que la mayoría de hipercalvinistas utilizan para tratar de demostrar que Cristo no murió por todo, se está refiriendo al pueblo elegido de Israel, no de la iglesia. Dicen, sí, pero es que aquí dice a Jacob Amés, todo ese texto, este capítulo se refiere a la nación de Israel, a la elección de Israel. La elección de nosotros está en Efesios. Y vuelven y cogen todas las cosas de Romanos 10. Está hablando de Israel. Ellos son el pueblo elegido de Dios. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y esto que le pasa con Jonás es exactamente lo mismo. En su cabeza estrecha ellos no podían creer que Dios estuviera dispuesto a perdonar a todo el mundo, amar a todo el mundo y aceptarlo. Lo mismo que le pasa a un sector del cristianismo hoy en día. Que cogen un sistema teológico y en vez de filtrar su sistema teológico con la Biblia, usan la Biblia para filtrarlo con su sistema teológico y la tuercen. Eso es antibíblico. Queridos hermanos, recordemos que Dios había llamado a Israel para que fuera bendición a todas las naciones. Desde el Antiguo Testamento, en Génesis 12:3, el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. O sea, no es un misterio, en el Nuevo Testamento no es un misterio, ¿estoy hablando bien? No es un misterio que Dios iba a extender la salvación para las demás personas. No, eso no es un misterio. El misterio en el Nuevo Testamento es que Dios de los dos pueblos iba a ser uno solo. Pero ¿cómo iban a ser benditas todas las familias de la tierra? La promesa que el Señor le está haciendo a Abraham en Génesis 3. Nos recuerda que a Abraham no lo compartimos tres religiones. Tres religiones nos lo compartimos a Abraham: los judíos, los musulmanes y los cristianos. No olvides eso. De los lomos de ese hombre salieron lo que se llama el monoteísmo. Ahí es donde necesitamos madurar intelectualmente en la fe, queridos hermanos. Así como el cristianismo está compuesto de tres ramas. Los orientales, la iglesia oriental, la iglesia católica occidental, que era romana, y nosotros los protestantes que apenas llevamos 500 años. ¿Estás diciendo con eso que todos somos salvos? Estoy diciendo con eso las ramas del cristianismo y las ramas del monoteísmo. Entonces, en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa labor la tenía que hacer ¿quién? ¿Quién tenía que ir a predicar eso? Israel. ¿Y por qué esta gente que anda enseñando la teología de la prosperidad no enseña eso? Pues porque realmente no estudian la Biblia. El propósito por el cual el Señor levantó a la nación de Israel fue para eso, para que mostrara al Dios verdadero y vivo. Vamos a verlo, si el Señor nos da licencia, cómo la mezquindad de Jonás, la predicación de Jonás es muy mezquina. Muy mezquina. En 40 días Dios va a acabar con esto. Y aún así se salvó toda la ciudad. Dios está esperando solamente, ¿sabe qué? Que usted se lo diga a su compañera. Solamente Cristo murió por ti. El evangelio es poderoso, a pesar de lo mal que se predica. Entonces Dios colocó, iba a traer una diapositiva, la voy a dejar para el siguiente sermón, donde estratégicamente está puesta la nación de Israel para que afectara a Siria, al imperio asirio, para que afectara al imperio babilónico que estaba en Oriente, oeste, como dicen allá, y al imperio egipcio. Eran tres imperios porque Israel, y por eso hay tanta guerra allá, porque eso es un lugar estratégico. Estratégico. Usted mira un mapa y verá dónde quedaba Babilonia, dónde quedaba Siria y dónde quedaba Egipto. Y era un paso obligado. Todo el que iba a pasar necesitaba atravesar por allí. Así fue como el Señor, de hecho,
Una pequeño paréntesis, así fue como el Señor enriqueció a Salomón, su administración y su gobierno, porque la gente tenía que pasar por ahí, pague peaje y lleve una cantidad de cosas, porque es un lugar obligado. El Señor lo colocó y dijo, los coloco aquí para que ustedes afecten a estos tres imperios. En su momento, ellos tenían que hablar de Yahvé. A ellos el Señor hacía un milagro y el Señor les decía, pongan unas piedras ahí. Y entonces cuando la gente pasaba y decía, oye, ¿ustedes por qué tienen estas piedras? Ah, ok, le voy a contar. Resulta que nuestro Señor un día abrió el mar, un día abrió el río. Esas piedras significan que y contarle, ay, su Dios es impresionante. ¿Cómo se llama? Se llama Yahvé. Y va a mandar a su hijo, va a venir acá, va a estar entre nosotros. Va a establecer el reino sobre esta tierra. Ese era el llamado que tenía la nación de Israel. No era para enriquecerlo. Hay gente que lee el Antiguo Testamento y nunca han logrado entender para qué el Antiguo Testamento, para qué la nación de Israel. Por eso de ellos saldrán los 144,000 que evangelizarán a todo el mundo. Entonces, la nación de Israel, queridos hermanos, no quiso hacer caso de ir a las naciones. Y eso originó que ¿qué? Israel no quiso, así como Jonás, no quiso ir a las naciones. ¿Qué originó eso? Que las naciones vinieran a ellos. ¡Ay, cómo es Dios, hermano! Pero esta vez ya no vinieron en son de paz, sino a llevárselos. ¿Me está siguiendo, querida hermana, querido hermano? Porque los propósitos del Señor son sí o sí. Si hay una persona que Dios quiere salvar en su lugar de trabajo, si el Señor lo tiene que enfermar, ponerle lo que sea a usted, su familia, una enfermedad, lo que sea, una tragedia, de verdad, hijo, quiere, pongámosle disciplina. Pero te obliga a abrir la boca a decir, hermano, soy un mal evangelista, es que yo soy cristiano. Voy a darle el mensaje de la salvación. Mira lo que hace el Señor. Hace que estas naciones vengan a Israel y se las lleven cautivas. Hoy no tengo tiempo para hablar más de eso. Pero por ejemplo, en el Salmo, hay un Salmo donde se nos habla cómo ellos empezaron a afectar a Babilonia. Hablemos primero de Israel. Ustedes saben que Israel del norte, Judá del sur. Los primeros que invaden a los reinos del norte son los asirios. Y allí hay una historia maravillosa en el segundo libro de Reyes 24, para que usted la lea allí, cuando el Señor permite que los asirios se lleven a los israelitas. Y el Señor manda leones en ese lugar. Y empiezan a matar los leones a toda esa gente y obligan, el rey dice, ¿qué pasa? No sé, está que matan los leones a toda la gente en este lugar. Y el rey dice, busquen un profeta, alguien que viviera antes en este lugar, busquen un cristiano de aposento alto Musú. Y entonces llega uno y le dice, lo que pasa está, y queremos conocer a ese Dios, a ver cómo ese Dios, qué es lo que él necesita, y empieza a evangelizarlos, hermano. Léalo, de Reyes 24. No, este Dios no es como los otros dioses. Ese Dios, ¿qué quiere que hagamos? Ese Dios no le gusta, de ahí salen los samaritanos. Hermano, hay que entender el hilo de la redención. ¿Cómo ocurre eso? Solamente se necesita que se nos caiga la bendita palabra de la boca de evangelio para el Señor salvar a alguien. Evangelio, la palabra divina que debe estar en nuestros labios. ¿Cómo quisiera tenerla yo y antes de morirme decirla? Y cuando pase a la eternidad yo le decía, Señor, cuando yo muera y pase a la eternidad, la primera palabra que me gustaría gritar es evangelio, evangelio, para tratar de hacer libre a los muertos, ya que no he podido hacer mucho, no he podido hacer libre a muchos vivos. Evangelio, hermano, no olvide esa palabra. De eso se trata las Sagradas Escrituras, hermano. Y queridos hermanos, es impactante esto, porque entonces el Señor manda a los gentiles vienen, escuchan hablar del Dios verdadero, escuchan hablar del Rey Mesías, y de ahí salen los famosos 3 magos. ¿Ustedes han escuchado de los famosos 3 reyes magos? Que ni eran 3 ni eran magos. Ellos vinieron por eso, los gentiles vinieron, porque ellos escuchaban en Babilonia eso. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Cuando Israel vuelve, Israel ese es Israel del norte. Cuando Judá, Israel del sur, vuelve el exilio de los babilonios, ellos afectaron a los babilonios. A tal grado que el Salmo 137 dice, cántanos canciones de Israel.
cántanos un salmo. Lee ese salmo y verá. Y dice cómo cantar las canciones de Israel. Oh, Jerusalén, que se me seque la mano derecha si me olvido lo que estás atravesando. Ellos afectaron. Fue la manera, no quisieron salir y el Señor, ¿qué hizo? Pues venga, lo sacamos. Y esas, queridos hermanos, así es como el Señor va a afectar los 5 imperios mundiales que fueron Asiria, Babilonia, ¿me están siguiendo, queridos hermanos? Persia, Grecia, Roma. Pero mi palabra se cumplirá, dice el Señor. Como dice en el Salmo, toda la tierra te adorará, oh Señor, todas las naciones escucharán hablar de ti. Sí, dijo el Señor, amén. Y lo cantaba David, te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Y el Señor le dijo a eso, amén, todos me escucharán. Y si tu descendencia no va a las buenas, yo haré que de todas las naciones escuchen de mi fama. Sin los 5 imperios, escucharon hablar. Y en el último imperio llegó el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan eso, no? Esa es la historia que nos cuenta la Biblia, queridos hermanos. Entonces, repito, al igual que Jonás, los israelitas se negaron a obedecer y como Jonás tuvieron que ser disciplinados. ¿Usted cree que va a salir impune si usted realmente es hijo de Dios, si usted es creyente? ¿Usted cree que usted va a salir impune de no haberle hablado a otra persona del evangelio? No va a salir impune. Usted dirá, no, pues que el Señor, usted no entiende, Ovidio, yo soy el gerente o el administrador o incluso el dueño de esta empresa. ¿Usted por qué cree que el Señor le dio eso? Usted no tiene discernimiento espiritual, usted no tiene sensibilidad, usted cree que el Señor está buscando su papita. Y también, pero el Señor le dio ese negocio es para que usted se vuelva un evangelista. Y el Señor se lo puede quitar a la hora que quiera. Si le dio un matrimonio, y eso es lo que damos también nosotros en consejería matrimonial, si le da un matrimonio es para que evangelicen mejor en pareja. El propósito de nosotros los cristianos es vivir para el reino, vivir para Él. Entonces, queridos hermanos, los israelitas se negaron a obedecer, repito, y tienen que ser disciplinados. Los del norte, cierto que eso es lo que vemos en panorama bíblico, los del norte fueron disciplinados por los asirios y los del sur fueron disciplinados por los babilonios. Y así estas naciones empezaron a escuchar del Dios verdadero. Qué impresionante, ¿no? Veamos una aplicación general a todos nosotros. Veamos apliquémoslo a nuestras vidas. Ya vimos el contexto histórico, exegético y cultural. Apliquémoslo a nosotros. Traigámoslo, hagamos un puente, como decimos en homilética. Hagamos un puente y traigamos eso a nosotros. Apliquémoslo a nosotros. Porque, hermanos, a mí me impacta cómo los propósitos de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen, siempre se realizan, incluso contra nuestros deseos. Sí, es un Dios de segundas oportunidades, como lo veremos. Le dio otra segunda oportunidad a Jonás. Y a todos nos ha dado muchas oportunidades. Pero los propósitos de Dios se cumplen siempre, sobre todo cuando esos deseos van en contra de su voluntad. ¿En serio me menosprecias? A ver, yo te quito esto. ¿Cuál es tu bien más preciado? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu hogar? ¿Tu trabajo? ¿Las cosas materiales? No, Él no es un Dios que ande buscando a ver cómo le friego la vida a Ovidio. No. Es un Dios que quiere que, así como un hijo, uno dice, este pelado está despistado, está despistada. Esta niña está despistada. Dios mío, dame sabiduría. Ayúdame a preparar a este chico para la vida. Él cree que la vida la tengo que preparar para ella. No, yo tengo que preparar a mis hijos. Señor, está despistadita, está despistadito. Salgamos, pastoreémoslos, hablemos, dialoguemos, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, es necesario que entendamos eso. Era necesario entonces afectar a los gentiles con el mensaje de Dios para que se cumplieran las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas de Dios? Que le había hecho a Abraham, para que se cumplieran las promesas sobre el Señor Jesucristo y su obra universal de redención cósmica. De eso se trata toda esta película. Por eso en el Evangelio de Juan se nos dice que cuando unos griegos, unos gentiles, vinieron a preguntarle a Felipe, Señor, quisiéramos conocer a Jesucristo, ¿nos puedes llevar? O bueno, a Jesús de Nazaret, dice allí.
Es que los siervos no estamos llamados a llamar a nuestro Señor Jesús. Los siervos estamos llamados a llamarlo el Señor. De eso también hablamos ahora 15 días. Entonces, la idea con esto, querido, usted no tiene por qué llamarlo Señor, ni me ha faltado. Pero lo que quiero decir es que cuando ellos se acercan y le dicen a Felipe, queremos conocer al Señor Jesús. Y entonces dice, en ese momento Cristo entendió que su hora había llegado. Ya los gentiles, se estaba cumpliendo la profecía, los gentiles estaban escuchando ya y llegaría la salvación a nosotros, amén, a nosotros. Entonces era necesario que todo el mundo supiera eso. Pero ellos se encasillaron en una teología obtusa, completamente equivocada. Se pusieron, yo diría con todo respeto, a hablar de la redención limitada para Israel y creyeron que no era posible que Dios salvara a las demás naciones. Porque yo he escuchado hasta personas que dicen, es que, y murió y alcanzó a hacer la oración de fe. No, O sea que la salvación sí es por obras. O sea, eso de salvar por gracia, eso es muy difícil entenderlo. O comprenderlo, porque entenderlo es fácil. Pero ¿cómo que tú estás hablando a estos indígenas? ¿Pero por qué? Si yo no he escuchado hablar de León. ¿Con qué derecho tú? Entonces, ese era el propósito. Que Israel anunciara la venida del Mesías, del Señor, porque eso iba a tener una repercusión de redención cósmica. Porque es que no solamente usted lee Efesios, y no solamente Efesios nos habla de la redención de los seres humanos, sino de la reconciliación de las familias en los cielos. O sea, la muerte del Señor Jesucristo es cósmica, es larga. Querido hermano, por esto que acabo de decir, yo pienso, honestamente, queridos hermanos, que muchas veces lo que llamamos nosotros desgracias familiares, desgracias financieras, sentimentales o de salud, hermanos, son los medios que Dios está usando con nosotros para sacarnos del confort y del adormecimiento en que andamos, para que les hablemos a otros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días me estaba revisando el doctor en casa. Perdón, qué vergüenza. Perdón, hasta el micrófono se quejó. Qué tan quejetas ese micrófono, ¿no? Disculpen. Y le pregunté de una. ¿Usted quién me asesora espiritualmente? Corriendo el riesgo de que me formulara mal. Pero se dije. Hermanos queridos, Dios utiliza muchas veces las circunstancias en que nos encontramos para sacarnos de ese adormecimiento, para sacarnos de este letargo, para que le hablemos a otros del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, el avivamiento espiritual que tanto deseamos no es posible sin el arrepentimiento y la predicación correcta de la palabra. La predicación correcta de la palabra es evangelización. Este es el actual proyecto de Dios. Usted y yo no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Su enfermedad, su situación financiera, económica, sentimental. No. Hay algo un poquito más importante en este momento para el Señor. Y lo que está en el centro es la cruz. Ese es el proyecto en este momento de Dios, la evangelización mundial, mientras esté esta dispensación. ¿Cómo se aviva un más? ¿Por qué? ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué la evangelización? Escuche esto, querida hermana, querido hermano. ¿Por qué la evangelización es el proyecto mundial de Dios? Porque ¿cómo se aviva un matrimonio? ¿Aló? ¿Cómo se aviva un matrimonio? ¿Cómo se trabaja en el corazón de un hijo rebelde? ¿Cómo se trabaja con un jefe intemperante? Con un gobierno totalitarista o progresista, de una sociedad decadente, permisiva, sin valores, sin moral, sensual, monetizada y sin esperanzas de un mañana como la que estamos viviendo. ¿Cómo se afecta eso? ¿Con qué se afecta eso? ¿Saliendo a votar? ¿De verdad estamos tan mal evangelizados, hermanos? ¿Saliendo a votar por aquel? ¿Salir a hacer un plantón?
hacer recolectas para que monten otra universidad. Hermano, eso lo cree el mundo. Pero nosotros los cristianos, ¿de verdad creemos eso? El mundo cree que el matrimonio solo va a resolver un psicólogo impío. Que hay que llevar a ese hijo rebelde, es al psicólogo. Hermanos, es con el evangelio. Con el evangelio. ¿Cómo, preguntamos todos, va a poder ocurrir esta situación? ¿Cómo se resuelven sus problemas? Voy a ponerlo un poco más al nivel de nosotros, más egoístamente, hablemoslo así. ¿Cómo se resuelven nuestros problemas? Hermanos, todos los anteriores casos se resuelven con el arrepentimiento y la predicación correcta de la palabra de Dios, con la aplicación correcta del evangelio a todas estas situaciones. Hermanos, yo no logro entender eso. Está mal evangelizado. Está o mal discipulado. ¿Se dan cuenta que ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio de la sanidad, ese evangelio antropocéntrico de estas mega iglesias, ¿se dan cuenta a qué nos referimos? Ah, es que ustedes tienen celos porque no tienen algo como nosotros. No, nosotros sabemos a quién tenemos. Tenemos al tesoro de los tesoros. Por eso es que hay, yo no lo digo, pero hay predicadores más radicales que llegan a decir que esas iglesias son satánicas. Porque es que evitan que la gente escuche el evangelio verdadero. Si nos morimos, ¿qué? Es mejor entrar al reino de los cielos sin el cuerpo, que con todo tu cuerpo y tu alma ser echado al infierno. Y si no se me curan los pulmones, ¿qué? Es preferible entrar al reino de los cielos sin pulmones, que estar otro tiempo aquí. ¿Qué? Queridos hermanos, yo pienso que todo cristiano que no entienda que la solución real, radical a esta problemática humana es el evangelio, repito, es porque está o mal evangelizado o mal discipulado. La realidad de lo que vivimos nosotros, la realidad de cómo vivimos nosotros. Acompáñenme por favor a Romanos 1. Gracias. Gracias, amor. Qué pena. Gracias. Acompáñenme por favor a Romanos. ¿A Romanos qué? Romanos 1. Hermanos, simplemente voy a hacer una radiografía, un escáner, como el que me van a hacer ahorita a mí en la clínica. Van a mirar allá adentro. Yo quiero que miremos un poquito por qué el evangelio es la solución a todo. Es que si la solución a todo fueran las finanzas, o el sexo, o la economía, Dios manda un economista. Y es triste que los cristianos crean, los matrimonios crean también esas mentiras de allá del mundo con relación al matrimonio. No, el matrimonio es para pagar el precio más alto de amar a otro ser humano a pesar de. Ese es el propósito. Entonces, queridos hermanos, ya estamos en Romanos 1. Vayamos todos a Romanos 1, por favor. Romanos 1. ¿Por qué está así nuestro país? ¿Por qué está así nuestra sociedad y nuestras familias? Pregunto, ¿por qué? Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra nuestra sociedad, contra nuestra familia y por extensión contra nuestro país? ¿De verdad no vas a salir a predicarle a Petro? ¿De verdad, iglesia? Voy a apretarlos. Impuesto, lo que sea. ¿De verdad no van a salir? Queridos hermanos, esto es trascendental, queridos hermanos. No pierdan su atención aquí, por favor. ¿Por qué la ira de Dios se está revelando? Todo lo que está ocurriendo en este momento, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, es resultado de la ira de Dios que se está revelando. Y yo se los voy a leer ahí desde el versículo 18. Vea lo que dice. De hecho, en mi Biblia aparece la ira de Dios contra la humanidad, y humanidad también nos incluye a Colombia. Dice la palabra del Señor: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. El apóstol se va a explicar, hermanos. Él dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Dios mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó,
de modo que nadie tiene excusas. O sea que los atributos invisibles de Dios se hacen visibles a través de la creación. A pesar de haber conocido a Dios, Pablo dice, está la evidencia y estos seres humanos, no hablemos ya los de 2000 años que ya murieron y muchos de ellos no sabemos dónde están. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos a través de las redes sociales y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por todas las redes sociales, por imágenes que eran réplica del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Sabe por qué hablo con esa ironía, hermano? Porque si miráramos la Biblia como miramos el celular, Pablo nos explica aquí en Romanos la razón por la cual la ira de Dios se está rebelando contra toda la humanidad. Sería bueno aprender a tener ayuno de celular. Ayuno de celular. Entonces aquí Pablo nos está explicando por qué la ira de Dios, ¿por qué la ira de Dios se está revelando? Porque la gente, a pesar de conocer a Dios, como decía mi madre, cada vez que mi madre y mi esposa y mis hijos son testigos, cada vez que mi madre descubría le mostraba algún descubrimiento, algún avance, decía mi mamá, pero bendito Dios, el hombre debería permanecer todo el día de rodillas dándole gracias al Señor. Qué humildad, pero qué sabiduría la de mi vieja. Es increíble cómo es que le metes esa tarjetica y sale plata por esa pared. Ella se vivía sorprendida con el cajero. Sí, es mucha inteligencia la del hombre, ¿no, mijo? Y decía, el hombre debería, y así eran sus manitas, el hombre debería estar arrodillado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El hombre debería estar arrodillado, debieron haberle dado gracias por este sol, por este cielo. Es increíble que un muchacho, una persona tiene la capacidad de ir a la universidad y se vuelve ateo. Por favor, por favor. Hermanos queridos. Entonces Pablo dice que a raíz de no reconocer a Dios, veamos cómo se manifiesta la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta entregando a las personas a sus pecados. Véalo, ahí lo dice, Romanos 24. Véalo, dice. Entrega a Dios, esa ira de Dios se revela al hombre, porque yo les he contado a ustedes varias veces el testimonio que yo tenía. Yo sacaba en mi tarjeta de crédito, yo iba a sacar dinero para mercar y no me daba porque estaba en rojo. Era de Conavi. Y lo que salía de la abejita me hacía así en el cajero. No hay plata. Pero hermanos, estoy debajo de los pies de mi Señor Jesús. Cuando comenzaban las francachelas, qué vergüenza contarlo, pero para la gloria de Él lo estoy diciendo. Yo iba a sacar dinero para comprar droga, qué pena. Tengo que darle testimonio y gloria a Él. Da gloria a Dios, dice, antes de matarte. Yo le digo, Josué, da gloria a Dios antes de que te mate. Y yo tengo que dar gloria a Dios. Salía dinero, hermano, entregado a mis pecados. O sea, lo que se llama popularmente, el Señor me soltó los ganchos. Eso es lo peor que le puede pasar a una nación. El Señor lo ha hecho con Inglaterra. Y con su nación lo hizo, y durante casi 2000 años. Ahí está Israel, que creen que su ejército es su Mesías. Hermano, estos son llamadas que el Señor nos está haciendo. Entonces Dios los entregó. La ira de Dios se revela cuando Dios, ¿de verdad quieres deleitarte en esa suciedad? No. Vaya, revuélquese en el cieno. Dios los entregó a la inmundicia e idolatría. Vea como lo dice Romanos 24-25. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la ¿qué? A la impureza sexual. Oye, no hay nadie que no se meta a una red de estas. ¿De verdad una mujer necesita subir su cuerpo desnudo para ganar likes? ¿Y se ofende si se le llama prostituta? Pero por favor, a ver, redefíname el diccionario entonces. Porque ¿qué es prostitución? Lo que se consigue a través del cuerpo. Porque si le dan no sé cuántos likes, le dan dinero. Mire, eso es lo que está entregada a nuestra sociedad y nuestro país, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando
y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Hermanos, yo estoy seguro y yo también, no va a creer que yo no soy hijo de mi tiempo, yo también soy hijo de mi tiempo. Y le aseguro que si llegamos a quedar campeones hoy, hasta lloraré de la emoción de ver llorar a todo el mundo y también a mí. Porque también soy hijo de mi tiempo. Pero es que hay nuevos seres creados a los que adoramos, hermano. Entonces, Dios ha entregado, y uno nota, y no lo digo por ustedes, ni me faltaba, queridos hermanos, pero en la sociedad uno ve los nuevos héroes, uno ve las nuevas cosas, son personas, son seres humanos. Los entregó a pasiones a pasiones vergonzosas, 26, 27. Por tanto, ¿los entregó a qué? Si usted está entregado a una pasión vergonzosa, usted está entregado a su pecado. A algo oculto, íntimo, a esas ataduras que no puede, con las que lucha y no se salva. 26 dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Oiga, hay que ver el Facebook de algunas chicas, hermanos, de algunos hombres, las imágenes que suben. Digo, pero por Dios, ¿qué es esto? Los entregó a pasiones vergonzosas, queridos hermanos. No es la radiografía de nuestro país. Dice, en efecto, ¿qué? Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. El lesbianismo está disparado, me dirá usted. Según el apóstol Pablo, primero fue el lesbianismo que el homosexualismo. Se lo leo ahí. Primero fue el lesbianismo. Y los psicólogos lo han demostrado. Espero que las palabras no sean muy fuertes, hermanos. Dice, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Adverbio de modo, así mismo, como hicieron las mujeres, ¿qué hacemos los hombres? Hacer lo mismo. ¿De verdad su merced la que quiere ir a trabajar? Bueno, mi amor, bueno, yo me quedo entonces en casa. Los hombres somos así de conchudos. Claro. Así mismo dice, a raíz de eso los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Hermanos queridos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y Dios, tercero, Dios los entregó a una mente reprobada. Miren el versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento, la Biblia, al Señor, como no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la ¿qué? Depravación mental para que hicieran lo que no debían. Uno escucha unas noticias por la radio de unos pedófilos, de gente, uno dice, uy, pero cómo puede una persona tener tanta suciedad mental? ¿Cómo puede haber tanta ayección sexual? ¿Cómo? Se inventan, como dice el apóstol Pablo, se inventa una cantidad de cosas que uno dice, no, por favor, ni me cuente eso. A mí, por favor, ni me cuente eso, porque es que realmente, porque el Señor dice, pero ¿por qué no, Ovidio? Porque si mi ojo se pone oscuro, mi corazón se pone oscuro, porque por aquí me entra la pornografía, pero va a llegar aquí. Y por aquí me va a entrar esa inmoralidad sexual que me dicen, y mi corazón va a ser oscuro. Y Jesucristo dice en Mateo, tu corazón será como las tinieblas. Nos está anunciando lo que va a ser el infierno. El infierno es donde los seres humanos serán entregados a sus pasiones. El infierno no es ese mamarracho que se dice en la época medieval de potros donde la gente está siendo torturada en potros. No, demonios con un tridente y no, a ver, eso, no, a ver, ya hay que madurar. Hermanos queridos, dice el apóstol, ¿sabe cómo dice en el original? Dice mente reprobada. ¿Ah? Mente reprobada. Aquí en esta versión dice depravación mental. ¿Sabe qué es una mente reprobada? Una mente reprobada es ese que siempre presenta el examen. Bueno, otra vez mañana, otra vez presenta el examen y otra vez se totea. Yo no sé si ustedes conocieron así, amiguitas, amiguitos en el colegio.
Uno le decía, hola, pero no agarra una. Y bueno, entonces vamos a hacer un curso remedial y el curso no es remedial. Previa, reprevia, habilitación, no. Pero es para tratar de ilustrar lo que está diciendo acá. El Señor dice todas las veces que esa mente venga, esta vez voy a venir otra vez, desaprobado. Porque la mente que acepta a Dios es la mente de Cristo. Entregados a una mente reprobada, a una depravación mental. Y mira que dice la palabra del Señor que estas personas comenzaron con un claro conocimiento de Dios. Ahí lo dice claramente en Romanos 1:19. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Los indígenas acá en Colón, en Bogotá, Bacatá, adoraban al sol y le decían, yo se los he dicho varias veces, ellos adoraban al sol, que me parece que era Bachué, dice, Dios te adoramos, Bachué, pero si tú no eres Dios, adoramos al Dios que te hizo. A ver, por favor. Claro, tienen, y eso lo veremos, yo iba a decir, eso lo veremos en Romanos 12, bueno, sí, lo vemos en Romanos 2, los viernes. Vamos a ver cómo serán juzgadas esas personas que no escucharon nunca hablar del Señor. Tienen la obra del Señor en el corazón. Entonces, vemos que estas personas comenzaron con un claro conocimiento de Dios y ellos conocían el juicio de Dios en contra del pecado. O sea, lo más tremendo es que la gente sabe que hay un juicio. ¿Por qué? Pues porque la palabra del Señor lo dice, que ellos conocían el juicio de Dios contra su pecado, versículo 32, véalo. Y saben bien, Romanos 1:32, y saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen. Ellos lo sabían desde el principio y la gente lo sabe. No hemos, el ateísmo nos está debiendo la respuesta de por qué nunca se ha encontrado una sola tribu, un solo pueblo ateo. Eso es un argumento irrebatible contra el creacionismo y contra la existencia de Dios. ¿Por qué nunca se ha encontrado, los sociólogos o los exploradores han encontrado un solo pueblo que tengan una deidad, si sean varias? Porque el ateísmo no está en el corazón del ser humano. Y cuando el ateísmo está en el corazón del ser humano, del Dios verdadero, allí pone el sexo, o la droga, o el alcohol, o el dinero, o los gallos, o los caballos, o el dinero, o lo que sea. Ese es su Dios y a él le sirve. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Cómo conoce uno de estas personas? La gente que tiene ese problema terrible de la impureza sexual, porque lo alimentan. ¿Sabe qué ocurre con eso? Que todos los adoradores nos convertimos a la imagen de lo que adoramos. Cuando se le pregunta, y lo digo porque en alguna ocasión una hermana de la fe, magistrada de la República, estábamos ambos estudiando en el Instituto Bíblico y ella era la que estaba llevando el caso de Garavito, que hace poquito murió ese señor. Y ella decía, ese hombre cuando entra a la sala se siente un frío, Ovidio. Y él, ¿en serio, hermana? Sí, terrible, Ovidio. Y se parece a todo lo que él hacía. Los violadores son así. Una persona llega hasta a violar. Perdóneme, pero ¿cómo puede uno violar a un ser humano? O sea, eso a mí no me cabe. Yo siempre digo a Giovanni, esto a mí no me cabe en la cabeza. Un niño. O sea, se terminan pareciendo a lo que adoran. Y dice el Señor a través del apóstol Pablo, y saben que quienes practican tales cosas merecen la muerte. A eso viene el cuento. Porque Olguita le dijo, usted sabía, aquí le iba a tutear, usted sabía que eso era malo, y él decía sí. Usted sabía por qué mataba a los niños, por qué no los dejaba con vida. Le pregunto, ¿cuántos recuerdan a Garavito, infortunadamente? Porque él les abría desde acá, les pasaba el puñal por toda la columna vertebral para matarlos. Y le preguntaron por qué no los dejaba con vida. Perdone que esté un poquito como grotesco lo que estoy diciendo. Y él le decía, para que no se fueran a volver como yo. Uno se convierte al Dios que adora. Todavía no se ha encontrado gen homosexual y no se va a encontrar. Queridos hermanos, ahora
llegaron al más bajo nivel de su caída y ni siquiera quisieron el conocimiento de Dios. ¿No es así como estamos en Colombia? Por eso dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, pero cuando el necio dijo eso en Salmo 14, no se está refiriendo desde el punto de vista intelectual. Ah, sí, porque uno dice, no, ahí en el Salmo 14 dice, no hay Dios. No, no se está refiriendo a no hay Dios en el sentido de la existencia, sino en el sentido moral. Hago todo lo que hago. Estoy desbocado. Porque no tengo temor de Dios. Por eso yo creo, y por la experiencia misma pastoral que he tenido durante los últimos ya casi 20 años, ha sido esa. Lo primero que el Señor restaura a una pareja es su vida íntima y matrimonial. Porque ese es el foco. Y si usted no deja que llegue el maná allí, el evangelio allí, pues vamos a seguir luchando. Va a seguir usted luchando. Entonces tiene que saberlo, y tiene que ver cómo el evangelio afecta a todas esas áreas de mi vida. Entonces, queridos hermanos, la gente sabe que el pecado será juzgado. La gente lo sabe. Sin embargo, se deleitan en él de todas las maneras. Queridos hermanos, yo quiero también decirlo, si no fuera por el Señor Jesucristo, nosotros mismos estaríamos también en esa esclavitud de pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo imperioso de predicar el evangelio a todos a nuestro alrededor? ¿Se dan cuenta por qué el evangelio es la solución? Porque cuando a un hombre se le empieza a enseñar cómo debe amar íntimamente a su esposa, dice, no, espere, no. ¿Cómo así que esto es para ella, no para mí? No, ¿de qué está hablando, hermano? Está loco. Y viceversa. Hermanos, miren lo que el apóstol Pablo dice, ya estoy terminando. Ahí en el versículo 16. ¿Qué dice Pablo? A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Hermanos, el evangelio nos salva no solo espiritualmente, el evangelio también nos salva, es integral, también nos salva en el alma y también nos salva en el cuerpo. Es algo integral, es la dimensión que Dios ha. El evangelio no solamente es para el espíritu, es la justificación, como estamos aprendiendo en Romanos. Pero ahora estamos también aprendiendo en Romanos la santificación, que es la parte con la que más luchamos nosotros, que es el alma. Con toda esa esclavitud, porque no es la batalla con Satanás, es acá en la mente. En la mente. Se llama santificación y la glorificación que es para el cuerpo. Hermanos queridos, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo podría avergonzarse Pablo? Él imitaba al Señor Jesús en todo, como todo cristiano debe hacerlo, como los cristianos debemos hacerlo. Por ejemplo, si los cónyuges creyentes no viven el evangelio, y especialmente las bienaventuranzas, ¿cómo podrán colocar y vivir la ética del reino en la vida conyugal? Si es lo que yo constantemente estoy escribiendo. Que vivamos las bienaventuranzas como pareja. Que vivamos esa ética del reino. Porque la ética de Israel, de la ley, chévere, pero Cristo ya vino y superó esa ética. La ética del matrimonio para el Antiguo Testamento no es la misma ética para el matrimonio en el Nuevo Testamento. Cuidado. Ahí vamos a llegar. La ética para el Nuevo Testamento, la ética del Antiguo Testamento, un hombre podía tener varias mujeres, por ejemplo. En el matrimonio nuevo, en la nueva creación, un hombre debe tener solamente una mujer. Ha cambiado, se ha elevado la ética. Mi amado Aristóteles ni siquiera de funda llegó a tener una ética de esa naturaleza. Uno se da cuenta que el sermón del monte eso es sobrenatural. Así era como estaba viviendo la ciudad de Nínive, queridos hermanos. Así estaban destrozados los hogares, las vidas y la sociedad de ese tiempo, igualita a la de nosotros. Por eso era imperativo llevarles el mensaje de Dios a los ninivitas. Pero Dios tuvo más problemas para conseguir que su siervo Jonás fuera que para lograr que Nínive se arrepintiera. ¿Sí o no? Como lo vamos a ver, tuvo más problemas Dios para que Jonás fuera a predicar que para él salvar. Usted, hermana, ¿por qué no predica? ¿Sabe por qué? Porque tenemos en el fuero interno, diría yo, o en nuestro inconsciente colectivo, o en la caja negra, como decía Freud, creemos que de nosotros es la labor
Hermanos, deje solamente desgranar de su boca la palabra evangelio y la obra la hace el Espíritu Santo. Por eso el himno dice, si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tu familia, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos. El evangelio es lo que nos salva. Hermano, una persona llevando a su hijo al psicólogo y el evangelio, pues hermano, entonces hagámonos todos psicólogos. Realmente no existe espíritu, no hay nada que hacer con esto. Queremos endosarle nuestra responsabilidad a otras personas de lo que es nuestra primera responsabilidad. Es el evangelio. Lo que pasa es que nuestro hijo dice, pero papá, a ver, es lo que me estás enseñando. Entonces, hermanos, ese es nuestro caso. Pedimos y pedimos que una cantidad cercana de hermanos se salven todos los miércoles. Todos los miércoles, hermano, estamos pidiendo, ya el que me perdona, pero el miércoles ya exploté, hermano. Hermano, salvación por Ovidio Arias. ¿Quién está pidiendo salvación por Luz Joanis? Luz Joanis, ¿cuándo va a ir a predicarle a Ovidio Arias? Y esa es la petición de todos los miércoles, hermano. ¿Qué estamos esperando? ¿Que Dios baje y vaya y lo evangelice? Ya Cristo obró la redención. Tenemos nosotros es que pedir poder para ir a evangelizar a estas personas. Dios no va a ir a evangelizarlos por nosotros. Pero hermanos, si así son algunas de las descuidadas y desinformadas peticiones que nosotros le hacemos a Dios, especialmente en lo que tiene que ver con la conversión de nuestros allegados y de nuestros amigos. Hermano, pido salvación para... Sí, vamos a orar y Señor, tal. Pero hermano, el que tiene que ir a evangelizarlo es usted. Ahora no es que no traigan peticiones el miércoles. Estoy reorientando, bueno, estamos reorientando. Ya Cristo obró la redención. Te lo digo, te lo puedo decir algunos que se me ocurren en este momento. Tito 2:11, porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo tengo que ir, recibiréis poder. Hechos 1:8, recibiréis poder. El poder es el Espíritu Santo. Recibirán al Espíritu Santo y Él les dará el valor. Los reformadores hablaban de la predicación percún. Cuando uno iba hablando, el Espíritu Santo viaja a través de la predicación. Pero es que esas bobaditas como tan bobalicones, hablar del sermón del monte, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios que usted cree que es un cuento, una parábola. Él puede hacer eso y más. Y vamos a ver todo lo que hizo ahí. Él puede hacer esto y más. Quiero adelantarme. La Biblia trae y lo va a traer ese día la frase en hebreo. Él preparó el animal. Él preparó la planta. Él preparó el gusano. Él preparó la tormenta. Él preparó todo. Eso se llama soberanía. Necesitamos solamente es hablar del Señor Jesús. O si no, el avivamiento no viene, hermano. Es tan poderoso el evangelio, queridos hermanos, que como lo he dicho, a pesar de lo mal que se predica, la gente se salva. Porque esta no es una obra humana, sino divina. Lo único que tenemos nosotros que hacer es prestarle la boca a Dios. Y el Señor la llenará con el milagro de la conversión de almas para Él. Amén. En la Segunda Guerra Mundial, cuando fue bombardeada Italia, en Palermo, una bomba cayó de los aliados sobre la plaza pública. Y había un Cristo así, ya saben cómo es Italia, ¿no? Una hermosa escultura del Señor Jesucristo en piedra así, invitando a todos los hombres a venir. Y de hecho el letrero decía, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. Y una de las bombas de los aviones de los aliados cayó ahí. Y rompió los brazos de la escultura. Pero el resto permaneció perfecto. Algunas esquirlas le cayeron sobre el rostro de esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron algunos, oye, ¿por qué no quitarla? ¿Por qué no renovarla? No, ¿saben qué hicieron? ¿Saben qué hizo la ciudad? A alguien se le ocurrió, creo que fue el alcalde, y dijo, no, dejémosla.
y cambiémosle el letrero. Y le quitaron el letrero que decía, venid a mí todos los que están cargados, y le colocaban uno abajo después de ese que decía, préstale tus brazos a Jesucristo para que otros vengan a Él. Porque así quedó en la escultura. Hermano, préstele sus brazos a Cristo. Préstele su boca a Jesús para que otros vengan y usted verá cómo se salva la gente. No es una obra suya, no es una obra mía, es una obra de Él. Padre, te damos gracias por este tiempo. Toda la gloria para ti, querido Señor. Te amamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos adormilados, Señor. No sé por qué a veces caemos como en esa somnolencia y nos da miedo, Señor, hablar del Evangelio cuando la hora, Señor, está tan avanzada. Oh, Señor, a Nínive le quedaban 40 semanas, 6 semanas, 40 días, Señor. Padre, no sé cuántas personas la próxima semana no estarán ya. Padre, ayúdanos a ser humildes y sencillos. Ayúdanos a llevar el Evangelio. Qué muestra tan impresionante del poder tuyo en un mensaje. Perdón, no lo voy a decir porque me estoy refiriendo a ti o me estoy dirigiendo a ti, Señor. Pero qué mensaje tan ladino, Señor, el de Jonás. Y aún así salvaste una ciudad, Señor. Oh Dios, esto es una obra sobrehumana como Él aprendió en el vientre del pez. La salvación pertenece a Yahvé. Gracias, Señor, porque la salvación pertenece a ti. Gracias por querernos involucrar en estos momentos en la obra tuya nuevamente. Te agradecemos, Padre Celestial. Oramos que más personas sean afectadas por el mensaje del Evangelio para que hogares, familias y sociedad sean afectados con el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos quejamos de la sociedad, nos quejamos de nuestro país, nos quejamos de nuestra ciudad, Señor. Y se nos pasa por alto que la sociedad en sí misma no existe, que la sociedad es la suma de todos nosotros como familia. Y que si no cambias porque realmente no estamos viendo que los cristianos estemos trastornando nuestra ciudad, Señor. Padre, ayúdanos a ser valientes, a estar orando, a recordar que tú nos has dado todo el poder del Espíritu Santo en nosotros y mañana o esta misma tarde o ahora empezar, Señor, a desarrollar el ejercicio maravilloso de hablarles a otro del maravilloso Señor Jesús. Toda la gloria para ti. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.